Quiero primero dar gracias a Dios porque me permite estar aquí al frente y a los dirigentes de la iglesia porque, habiendo personas todavía 1000 veces más preparadas que yo, me permiten participar. Y para empezar, hermanos, quisiera preguntarles una cosa. Yo no sé si les ha pasado que estamos leyendo la Biblia, que la entendemos, que lo aprendemos, y ya cuando creemos que tenemos ese conocimiento, sucede algo en nuestras vidas y en las vidas de otras personas, y luego uno dice, bien dice la Biblia. Y entonces logramos entender la magnitud de lo que nuestro Dios nos quiere transmitir a través de sus escrituras. Voy a poner un ejemplo muy rudo. Por ejemplo, uno cuando está en la facultad de medicina agarra un libro de cirugía y lee sobre el pie diabético. Ya presenta un examen, lo pasa y uno dice, muy bien. Pero el día que ves un pie diabético, lo tratas y lo hueles, ahí sabes lo que es el pie diabético. Entonces entiendes la magnitud de lo que el autor de ese libro te quiere manifestar. Y por lo mismo, hermanos, traigo 3 ejemplos muy feos, hermanos, de la Biblia. Son personas que realmente marcaron situaciones muy especiales en la historia. ¿Me pasa la Biblia? Ese hombre, hermanos, Ted Bundy, era un abogado eminente, con una práctica muy favorable económicamente. Pero déjenme les digo una cosa, hermanos. Este hombre que está ahí en la foto es un asesino serial, mató a 23 mujeres y tiene una característica muy grande este hombre. Usualmente los asesinos andan acechando personas y cosas por el estilo. Este hombre no. ¿Por qué? Porque él lo que hacía era que si hacía amigo de las víctimas, podía pasear enfrente de la demás gente con su futura víctima y no batallaba él porque tenía una característica, era muy elocuente, lo consideraban una persona muy seductora. Entonces él no batallaba para acercarse a sus víctimas. Me pasa la siguiente. Un ejemplo muy conocido, hermanos, Adolfo Hitler. Obviamente ustedes agarran un libro de historia universal, se meten en internet, pueden encontrar mucha información acerca de este hombre. Pero si analizamos algo, hermanos, este hombre no viene ni de familia política, ni de militares. Ustedes han escuchado de personas que mi abuelito fue sargento, que mi papá y que un tío, no sé qué. Pues este hombre no. Este hombre empezó su carrera militar cuando empieza la Primera Guerra Mundial y entonces el gobierno alemán se le paga la guerra, se le van todos a la guerra. Entonces ahí comienza su carrera militar. Entonces yo me pregunto, hermanos, ¿cómo es posible que una persona que no tiene una gran carrera militar ni viene de familia de políticos llega a cautivar a toda una nación? Pero analicemos esto, hermanos. Si ustedes piensan en el pueblo alemán, un pueblo con un bagaje cultural muy grande, grandes científicos y demás, ¿cómo es posible que este hombre logró convencer a gente que había estudiado en universidades y demás de todas las cosas que él pensaba en su cabeza enferma? ¿Cómo es posible que pudo convencerlos de su filosofía? O sea, a lo mejor algunos que han visto programas acerca de los nazis, había un médico que le llamaban el ángel de la muerte. Este hombre hacía experimentos con los judíos. Entonces este hombre mató a mucha gente, pero por las creencias de este hombre. Y yo me pregunto, ¿cómo le hizo? Este médico tenía 2 carreras universitarias. ¿Cómo es posible que una persona con un conocimiento tan grande, un hombre de ciencia, se pudo involucrar en las ideas de este hombre? Pues déjenme decir una cosa, este hombre tenía una característica muy importante, era elocuente para hablar,
Cuando él daba sus discursos, eran discursos muy emotivos, emocionaban a la gente, y todo el país estaba seducido por este hombre. ¿Sí? Seguramente ya saben más o menos por dónde vamos. Me pasa la que sigue, por favor. Jim Jones, hermanos. Este hombre era el líder de una secta religiosa. Él decía que él era el Mesías, hermano. Y él decía que la salvación estaba en este hombre. Y se me hace sorprendente que convenció a la gente de que se suicidaran para irse con él. Y fue un suicidio masivo. Entonces, ¿por qué los puse en ese orden, hermanos? El primer hombre, Ted Bundy, pues él mataba a la gente. Él en su labia lo utilizaba para acercar a las víctimas. El segundo utilizaba su labia para conseguir a otras personas que mataran por él. Pero este hombre lo puse en primer lugar porque él convencía a la gente se suicidó por él. O sea, son ejemplos muy feos, pero al final de cuentas nos pueden ayudar a entender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Entonces, voy a leer una porción de la palabra. El libro de Santiago 3, 5. Usted lo conoce. Dice así. ¿Quién no lo busque? Yo se lo leo. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Obviamente ustedes ya lo habían leído, pero a lo mejor pudiera suceder que alguna persona nos levante un falso o nos meta en un chisme o algo por el estilo. Pero déjenme les digo una cosa, pues para bosques incendiándose, estos hermanos, aparte yo confío en que si alguien dice un chisme de ustedes, pues tienen toda su vida para dar fruto y van a saber que eso es más que una calumnia. Entonces, un chisme, con esto no estoy diciendo que el chisme sea bueno. O sea, también estamos tocando si andamos chismosos. Pero estos son ejemplos bastante gráficos. Yo no quise poner imágenes que encontré en internet relacionadas con estos hombres, porque realmente están muy impactantes, están muy feas. Tenemos niños aquí. Pero yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo es posible que esta gente pudiera hacer esas cosas tan atroces? Y fue su lengua, fue su verborrea, fue su labia, no sé cómo llamarlo. Pero entonces yo me pregunto una cosa, hermanos. Si se puede utilizar la lengua para hacer cosas tan graves, pero tan malas, me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿podremos hacer lo contrario? Como diría Chavita en sus chistes, hay de dos, ¿lo utilizamos para mal o lo utilizamos para el bien? Entonces, pues la respuesta es sí, la respuesta es sí. Y más aún, hermanos, esto de utilizar nuestra lengua para hacer cosas grandes, para hacer cosas para honra y gloria de Dios, lo tenemos aquí escrito aquí lo tenemos en la palabra de nuestro Dios. Inclusive, yo sé que usted también ya lo leyó, yo sé que usted también lo conoce, pero lo vamos a volver a leer. Dice en Marcos 28-18, igual se lo voy a leer yo, hermano, para que pongan atención. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí ponemos atención. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, aquí lo tenemos escrito y esto es un mandamiento como tal. Si hacemos caso de las escrituras, vamos a hacer todo lo contrario a lo que estas personas hicieron. Estos ejemplos que les puse, como les digo, son ejemplos muy feos, pero podemos encontrar ejemplos también de gente que fue inspirada por Dios, gente que utilizó la palabra de Dios para hacer grandes cosas y que se sigue haciendo en la actualidad. Pasó en mí. Yo no conocía absolutamente nada de la Biblia, hasta que mamá Sueli me evangelizó. Entonces fue cuando yo empecé a conocer. Ella hizo lo contrario de lo que hicieron esas personas, ¿sí? Entonces, obviamente podemos buscar un ejemplo muy específico, muy bonito, que fácilmente puede corroborar que se puede hablar de una buena manera y hacer grandes cosas utilizando la lengua, pero siempre caminando de la mano de Dios, hermanos. Vamos a buscar Mateo. Mateo 5:1. Dice, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Obviamente, aquí Jesús está haciendo todo lo contrario a lo que esas personas hicieron. Pero más aún, hizo cosas grandes y aún afortunadamente lo tenemos aquí escrito, lo podemos leer, lo podemos aprender, lo podemos utilizar para compartirlo con aquellas personas que no lo conocen. Entonces sí dice 5:1 y luego nos vamos a brincar. Si quieren, yo ahorita lo leo, hermanos. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El resto, hermanos, ustedes lo pueden leer tranquilamente en su casa. Pero nos vamos a brincar hasta el 28 y dice, fíjense bien, hermanos, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hermanos, obviamente, hermanos, si nosotros diligentemente empezamos a buscar hombres inspirados por Dios, en toda la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos. Si usted lo hace intencionadamente, los va a encontrar. Pero quise tomar de Jesús. Entonces ya tenemos una ordenanza, ya tenemos un ejemplo, y mejor aún cuando tenemos toda la Biblia para utilizarla y compartirla con aquellos que no lo conocen. A lo mejor se puede pensar, bueno, pues Jesús es Jesús, ¿verdad? Pues ¿qué puede hacer uno en comparación con él? Bueno, pues afortunadamente tenemos toda esta enseñanza por parte de Dios, y déjenme les digo que eso actualmente sucede. Así como Jesús inspiró a todas esas personas que estuvieron ahí en el monte escuchándolo, también sucede cada domingo que se predica su palabra. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí. Hay ocasiones en que un hermano está acá al frente y está dando un mensaje y hasta parece que se lo hicieron el sermón pensando en uno. A mí me pasa seguido, y siendo honestos, hermanos, siempre es por cosas que tengo que cambiar en mi vida. Este ejemplo de cada hermano que se para aquí y da su mensaje también está haciendo todo lo contrario de los ejemplos que les mencioné. Entonces, hermanos, déjenme les platico algo. Tuve la oportunidad de ir a unas conferencias de un multinivel, de un producto donde ofrecen grandes cosas, carros, dinero y cosas por el estilo. Pero fríamente analizando a las personas que están ahí enfrente, hermanos, son unos vendedores
impresionante para convencer a toda la gente. La gente estaba eufórica por el producto ese porque se iban a volver millonarios. Hermanos, allí en ese mismo instante mucha gente dijo, yo me inscribo y yo le entro, yo le echo todas las ganas del mundo. Y me pongo a pensar, hermanos, bueno, esta persona que está enfrente nació así, hablándole a la gente, mostrando a la gente. No, hermanos, esa persona aprendió, esa persona practicó. Hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo. Alguna vez ya les había mencionado que a mí me cae muy mal hablar en público, y aquí estoy, para ignorar a todos, que es para lo bueno. Pero uno va aprendiendo de muchas cosas, hermano. Es como empezar un nuevo trabajo. Hay pequeñas rutinas que uno empieza a hacer que son diarias, comunes. Llega un momento en que uno lo hace de manera automática. Lo mismo podemos hacer practicando, leyendo y compartiendo con aquellos que no lo conocen. Y déjenme les digo una cosa, hermanos. Aunque yo no me bauticé ni ayer ni antier, hermanos, yo nunca he hecho compartir la palabra con alguien más, hermanos, honestamente. Y a mí me gustaría dar ese fruto. Pero, ¿por qué les comento eso? Porque yo siento que esa es una debilidad mía. Como seguramente somos humanos, todos tenemos alguna debilidad, pero nos tenemos que, ya no tenemos como una ordenanza, entonces lo tenemos que hacer, hermanos. Hay cosas que no hay vuelta de otra, hermanos. ¿Sí? Entonces, yo me pongo a pensar, hay que analizarnos a nosotros mismos, ver las debilidades y tratar de atacarlas y empezar a hacer lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Sí? Yo sé que todos tenemos muchos defectos, yo tengo muchos, yo he cometido muchísimos errores, hermanos, pero quiero cambiar mi vida y quiero empezar a trabajar diligentemente. Yo sé que mucha gente comparte la palabra con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, y yo quiero hacer lo mismo, hermanos. Yo quisiera que algún día haya gente aquí por el trabajo que pudiera yo hacer. Obviamente, como todos lo hacemos así, como yo sé que todos hacen ciertos trabajos para honra y gloria de Dios, hermanos, pero muchas veces tenemos que aprender con nuestras propias debilidades. Yo sé que para mí es muy difícil así hablar en público o tratar de trabajar de esa forma, pero si yo, es como un alcohólico, hermanos. Si no reconozco el problema, no lo voy a poder atacar. ¿Sí? Entonces, si yo soy malísimo compartiendo la palabra de Dios, tengo que esforzarme y tener que hacer eso. Si esos hombres pudieron hacer esas cosas atroces, yo puedo traer gente a la iglesia. Obviamente, hermanos, pues es el plan de Dios. Lo único que estamos siguiendo es una instrucción que ya tenemos aquí en su palabra. Ahora, las palabras, hermanos, que nosotros escogemos, que nosotros utilizamos, pueden pesar mucho. Una persona puede herir los sentimientos de otra persona con sus palabras, puede motivar a hacer grandes cosas también con sus palabras, y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Y para ilustrar esto, hermanos, una vez escuché de un empresario una leyenda. Se llama la leyenda del samurái y el maestro. Esta leyenda lo utiliza este hombre que conoce acerca de marketing, de propagandas, cosas por el estilo, hermanos. Y él, para ilustrar el poder de las palabras, platicó esta leyenda. Se los voy a platicar. La leyenda cuenta que iba un samurái arrogante, prepotente en su caballo, con su espada, hermanos. Entonces iba en su caballo y se le atraviesa un jovencito y casi lo atropella. Y luego le dice, muchacho, por poco te mato, ¿a dónde vas con tanta prisa? Y le dice, es que el maestro está ahí
¿Y quién es ese maestro? Si ¿cómo es posible que tú seas el único ignorante que no lo conoce? Y se va el muchacho corriendo a escuchar al maestro. Este samurái que había peleado y había derrotado muchos contrincantes, dice, bueno, pues entonces, ¿quién es este maestro? Que todo el mundo lo quería ver. Entonces va a ver al maestro. Y cuando llega, el maestro está diciendo, en el mundo encontramos armas muy destructivas, pero yo considero que el arma más fuerte, el arma más grande que existe es la palabra. Entonces, este samurái, después de haber destruido a sus oponentes con su espada, viene arrogante y luego dice, usted no es más que un viejo tonto. ¿Cómo se le puede decir que con las palabras son el arma más potente de este mundo? Y entonces el maestro tranquilamente le dice, bueno, ¿qué puedo esperar de un ignorante como tú? Que lo único que mide del mundo es a través de su espada, de un pedazo de piel. ¿Cómo es posible? ¿Qué puede esperar de alguien como tú? Se ofende este samurái y saca su espada, va detrás del maestro y cuando lo va a matar, le dice, Señor, gran guerrero, apelo a tu noble corazón de guerrero y te pido una disculpa. Yo soy un pobre viejo, cometo errores y en mi senectud pues te ofendí, te pido disculpas. Entonces el samurái, cuando a punto de matarlo, dice, bueno, pues cualquier comete un error. Y entonces guarda su espada y le perdona la vida. Entonces el maestro quita su cara de humildad y dice, entonces amigo, ¿qué es más potente? ¿Tu espada o mis palabras? Con sus palabras convenció a ese samurái de no matarlo. Con sus palabras lo ofendió, pero con sus propias palabras se defendió de este hombre y salvó su vida. Hermanos, nosotros podemos hacer algo similar a este maestro. Podemos utilizar la palabra de Dios para salvar almas. Y quiero preguntarle una cosa. Yo sé que la respuesta va a ser sí, porque está aquí, escuchando cerca de la palabra. Voy a hacer una pregunta. ¿Disfrutan ustedes sentarse así en el sitio más cómodo de su casa, con una buena taza de café? Bueno, ahí sí yo tomo mucho café, por eso lo menciono, como un refresco o algo que sea. Sentarse cómodamente con su Biblia en la mano y ponerse a leer la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿disfrutan eso, hermanos? Yo sé que la respuesta es que sí. Yo también. ¿Les ha pasado que leen la Biblia y se sienten emocionados así hasta la lágrima? Yo creo que la respuesta también es sí. A mí también me ha pasado. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Se sienten a veces aliviados cuando leen su palabra? Yo también creo que su respuesta es que sí. Pues déjenme leer una cosa. Cuando no estamos haciendo esa gran comisión que nos dejó Jesús, hermanos, estamos privando a la demás gente de esos grandes placeres de la vida, que es leer la Biblia. Aparte de la salvación, obviamente no lo vamos a hacer menos. Entonces, hermanos, yo creo que podemos compartirlo, podemos practicar. Hay gente que le gusta un deporte y que es malísimo y empieza a practicar y llega un momento que lo domina. Yo espero algún día también dominar el hecho de compartir la palabra con aquellos que no la conocen, porque honestamente no lo he hecho. Y si se los confieso, no es porque quiero trabajar en eso. Ustedes se conocen ustedes mismos, ustedes saben cuáles son sus debilidades, yo conozco las mías. Y yo tengo que trabajar en eso. Si esas personas hicieron tanto daño utilizando su lengua, hermanos, nosotros podemos salvar gente, podemos salvar almas con la palabra de Dios. Aquí tenemos muchísimo por aprender y muchísimo con qué enseñar. ¿Sí? Entonces, la invitación está hecha, hermanos. Yo no digo exclusivamente por el hecho de evangelizar
evangelizar, pero yo creo que nos tenemos que poner a trabajar diligentemente en las cosas de Dios. Yo lo quiero hacer, hermanos, y voy a luchar por hacerlo. Yo espero que todos intenten hacerlo también, conforme a sus actitudes, corrigiendo sus debilidades. Y acuérdense, hermanos, si este samurái se tentó al corazón cuando el maestro le dijo sus palabras, se detuvo de matarlo, también podemos utilizar la palabra de Dios y hacer que aquellos que no estén dentro de la iglesia se acerquen por esta clase de hermanos. Espero no habernos aburrido, hermanos, y espero haber sido claro. Ahora de ustedes no escucharon a Chuy, no escucharon a mí, lo siento. Entonces, hermanos, espero que acepten esta invitación, que no la hago yo, nace la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ponernos a trabajar, hermanos. Mastíquenlo, dijéranlo, piénsenlo en la semana y vamos a pensar cómo vamos a trabajar, cómo podemos servir al Señor. Tenemos un gran instructivo aquí que nos puede